Misión Vida para las naciones, algo de vida a tu corazón, a tu corazón. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. En el capítulo 8 y en el versículo 23. Presten atención, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Algunos de nosotros ya hemos leído muchas veces este pasaje, pero no deja de ser extraordinario que alguien le hable al viento, que alguien le hable a las olas, y las olas que no tienen oído oyen, y el viento que no tiene oído también oye. Se trata de un lenguaje muy especial y se trata de un poder muy especial. Se trata del poder de la palabra de Dios. Se trata del poder que tiene la palabra de Dios. Digamos que la palabra de Dios es lo más poderoso que Dios tiene para hacer su obra, para hacer lo que quiere. Hay una gran diferencia entre la palabra del hombre, que sirve para comunicarse, y la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida y que es poder. Digamos que ya la palabra en sí mismo es un poder extraordinario, es una diferencia muy grande que nosotros tenemos con los animales. Yo creo que el entendimiento que tenemos a través de pensamientos y palabras es la gran diferencia que tenemos con los animales, poder comunicarnos a través de la palabra. Y es por eso que el hombre ha llegado a crecer tanto en conocimiento, en ciencia, en poder. Porque la palabra del hombre, aunque no sea la palabra de Dios, tiene poder. Santiago dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Ustedes habrán visto que hay personas que después de escuchar algo que le dicen quieren matarse, quieren suicidarse. Y hay personas que después de escuchar algo quieren vivir, tienen felicidad. Es muy importante ese miembro que Dios ha puesto ahí adentro de tu boca, que se llama lengua. No hay que apresurarse a hablar, porque uno puede causar grandes daños por no entender o no saber qué es lo que empuja mis palabras. Pero volvamos al texto de la Biblia. Uno de los evangelios
nos dice de la siguiente manera, que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Y subió él en la barca y sus discípulos subieron con él y él se fue a dormir, Aquí se le llama mar, el mar estaba embravecido, pero el mar no es otra cosa más que el mar de Galilea, que no es mar, es un lago alimentado por el río Jordán, y tiene una longitud de entre 20 y 25 kilómetros de largo y tiene 12 a 15 kilómetros de ancho. Se ve perfectamente la otra costa, desde este lado se ve el otro lado. El río de la Plata es muchísimo más ancho, no se ve el otro lado, no se ve, directamente no se ve. Así que un tramo de 20 kilómetros del río de la Plata tiene mucho más agua que el mar de Galilea. Pero hay unos efectos de la geografía que en determinadas condiciones producen unos vientos y levantan unas tempestades grandes en ese laguito de agua dulce que le dicen mar. Pero los que hemos ido hemos visto que es pequeño. Se recorre, en muy pocas horas se recorre todo el mar de Galilea. Pero lo cierto es que vienen las tormentas, vienen los vientos y vienen las olas y la barca se anegaba, entraba agua adentro y los discípulos que eran pescadores y conocían muy bien estas tormentas o estas tempestades se asustaron. Ellos conocían el mar de Galilea mucho antes que Jesús. Sin embargo, llegaron a asustarse y lo despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo? ¿No te das cuenta que perecemos? Y ahí aparece Jesús y le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? E introduce una enseñanza que yo quiero compartir con ustedes hoy. Quien tiene temor no tiene fe. Dígalo conmigo, quien tiene temor no tiene fe. El temor actúa contra la fe. El temor es una fe invertida. Es creer que lo malo va a suceder. El temor o esa fe negativa proviene de las fuerzas del mal, que operan siempre asustándote. Vienen las enfermedades y entonces las fuerzas del mal te asustan. Y cuando te asustan, deprimen tu sistema de defensa, de tu organismo. Te va peor por causa de tus temores. ¿Está claro? Y hay muchas cosas que hacemos no por fe, sino por temor. En este tiempo me ha tocado hablar con personas de aquellas que dicen que se han vacunado y yo le digo, che, ¿por qué te vacunaste? Y entonces me dicen, es que iba a perder el trabajo. ¿Qué era eso? ¿La convicción y la certeza de la vacuna que me hace bien y que me cuida y que me inmuniza? ¿O era el temor de que me echen del trabajo? ¿O el temor a ver si me pasa algo si no me vacuno? Yo creo que la mayor parte de la población no se ha vacunado porque tenga certeza. Yo no creo que aquí nadie tenga total y absolutamente certeza de que las vacunas sirven y de que las vacunas son extraordinarias y que ya estoy protegido con las vacunas. Pero sí creo que mucha gente dice, bueno, para ir al café necesito estar vacunado, para ir acá necesito estar vacunado, si quiero salir del país necesito estar vacunado. Entonces, por temor se obedece y se hace algo que no proviene de la fe. ¿Se entendió claro esto? Bien. Entonces,
Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús les está diciendo: si ustedes no temieran, se darían cuenta que cuando yo hablé, dije que íbamos al otro lado. Ustedes no creyeron mi palabra. Ustedes creyeron en el viento. Ustedes creyeron en la circunstancia que nos está asediando. Pero yo les dije a ustedes: vamos al otro lado. Digan amén, por favor. A veces, sin darnos cuenta, negamos la fe en la palabra de Dios. Las circunstancias fácilmente nos roban la fe. El diablo te rodea de alguna circunstancia de enfermedad, te mete en temor y vos ya estás listo para obedecer al temor y no para obedecer a Dios. Y no tenés calma, no tenés paz, no estás tranquila, no estás tranquilo. Por eso yo me he propuesto este año que vamos a enfatizar grandemente en la necesidad de conocer la palabra de Dios y de creer la palabra de Dios. Cuando todo estaba oscuro, cuando todo estaba en caos, dice la Biblia, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Lo que Dios dice, Dios hace. Cuando Dios habla, Dios produce. Hay poder extraordinario en la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que creamos en Él. Porque cuando creemos en Él, creemos en las palabras que Él dice. Necesito más amenes. Creer en Dios no es creer en un ente que no sé ni quién es ni cómo es. Creer en Dios verdaderamente es creer en lo que Él dice que Él es, y creer en los principios que Él ha establecido es conocer la palabra de Dios y afirmarse en la palabra de Dios, porque no hay otro poder en el universo más grande que la palabra de Dios. Según dice la Biblia, y yo creo la Biblia, se los digo más fuerte, yo creo en la Biblia. Entendemos que todo lo que ha sido hecho, lo invisible y lo visible, ha sido creado por la fe, por la palabra de Dios. Dios no estaba temiendo que le iba a salir mal lo que iba a suceder cuando Él abriera su boca. Dios tenía fe. Por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, han sido creadas todas las cosas visibles e invisibles por su eterno poder y deidad. Es por eso que Jesús tiene poder cuando habla. Jesús le habla a un muerto, hola, y el muerto lo oye. Jesús le habla al viento y el viento lo oye y le obedece. Jesús le habla a las olas y las olas le oyen y le obedecen. Dios le dice a un paralítico de nacimiento que lleva 40 años postrado y que nunca ha podido levantarse, le dice: levántate y anda. Y el cojo o el paralítico se levanta de inmediato por el poder que hay en la palabra de Dios. Tenemos que llegar a experimentar ese poder. Tenemos que llegar a experimentar el poder que se libera cuando creemos en la palabra de Dios. Este pasaje es extraordinario. Los discípulos dijeron: ¿qué pasó con este hombre? Se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Cuando aparecían endemoniados y la gente se asustaba, Jesús le decía al demonio: cállate y sal fuera. ¡Epa! Ni los rebeldes soportan la palabra de Dios. Es que cuando Dios habla, cosas tremendas suceden. Tú puedes matar a tu esposa con una palabra tuya. Puedes anular la vida de tus hijos con palabras tuyas. Pero hay una palabra que es mucho más poderosa que tu palabra, y es la palabra del Dios vivo. Amén. Ahora vamos a dar un salto en la enseñanza, un salto cualitativo, un salto extraordinario. Esta enseñanza está en Marcos capítulo 11, versículo 22. Esta palabra a mí me ha marcado. Lucho por hacer que esta palabra se cumpla cada día en mi vida. Es una palabra extraordinaria y yo la tengo que hacer carne dentro de mí. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Diga conmigo: tened fe en Dios. Y le dice lo siguiente Jesús a sus discípulos: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Pah! Aquí no se trata de Dios hablando, aquí se trata de cualquiera. Cualquiera pues, diga conmigo: cualquiera pues. Decirle al que tenés al lado tuyo: vos sos cualquiera. Esto te incluye, decíselo por favor. Jesús dice: cualquiera que dijere a este monte. Jesús dice que nosotros podemos hablarle también a un monte. Si podemos hablarle a un monte, podemos hablarle a una enfermedad. Si podemos hablarle a un monte, podemos hablarle al viento. El plan de Dios incluye meternos a nosotros en la dimensión de Él, y descubrimos que la boca que Dios nos ha dado tiene el potencial extraordinario de producir las obras de Dios. La boca nuestra tiene el potencial extraordinario de hacer que lo que no se ve, se vea, y que lo que no se puede, se pueda. Tiene el potencial de producir lo imposible. Ya no es la palabra de Dios, es la palabra que sale de la boca de un creyente que tiene fe en Dios. Hay dos cosas que batallan contra la fe: el temor y la duda. Nunca más digas: y pastor, lo hice por las dudas. Nunca más digas eso. Nunca más hagas nada por las dudas. Nunca más menciones esa frase de maldición que es: lo hice por las dudas. Tú tienes que acostumbrarte a decir: lo he hecho porque tengo fe. Lo he dicho porque tengo fe. No por las dudas. Cualquiera, eso te incluye, decíselo al que tenés al lado. Cualquiera, te veo una cara de cualquiera. Te veo cara de cualquiera. Cualquiera que tenga fe. Cualquiera que tenga fe por Dios
y no dude en su corazón, sino que cree. ¡Wow! Cree que será hecho lo que dice. No se trata de creer que será hecho lo que ora. Será hecho lo que dice. Esto es un nivel superior de fe. No que te pongas a orar para que la montaña se salga de ese lugar, sino una fe que te lleve a hablarle a esa montaña y decirle a la montaña: salte de ahí, plántate allá. ¿Me está entendiendo? Lo que dices te será hecho. Lo que dices te será hecho. Tienes que creer en Dios. Hay un potencial terrible en tu lengua. Cuando llegues a tu casa, lávátela con jabón, porque tantas idioteces han salido de esa boca. Tantas estupideces hemos hablado, pero hoy estamos aquí para decirle al Señor: sí, Señor, amén. Mi boca es un instrumento tuyo. Mi boca es un instrumento del reino. Mi boca producirá tus obras. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué grande el amor de Dios. Qué grande que es el poder de Dios. Por eso el apóstol decía que tenemos nosotros preciosas y grandísimas promesas, para que llegásemos a través de esas promesas a ser partícipes de la naturaleza divina. Creer en las promesas de Dios te lleva a participar de la naturaleza de Dios. Tú no tienes por qué saber cómo sucede, pero la Biblia dice que sucede, que tú le hablas a la montaña y la montaña se sale. Y dice: tened fe en Dios. Como quisiera hoy que toda la iglesia Misión Vida para las Naciones le consagrara la lengua al Señor. A ver, bájate un minutito, bájatelo. Saca la lengua. Ay, qué porquería. Señor querido, pensar que yo puedo producir tanta bendición. ¿Será verdad lo que tú dices? ¿Es verdad que tu palabra es verdad? ¿Es verdad que tú le has dado al hombre la posibilidad, a través de la fe, de abrir su boca y hablarle a una pared? Hablarle a una tormenta, hablarle a una enfermedad, reprender al viento. ¿Será verdad, Dios mío? Yo quiero entrar ahí. Yo quiero entrar, Señor, en esa dimensión. Diga conmigo: cualquiera pues. Dígalo más fuerte. Es una promesa demasiado grande, ¿no? Cualquiera pues que crea y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. No son tus lágrimas las que mueven las manos de Dios. No es tu angustia la que mueve las manos de Dios. Es tu fe. Es tu fe. Dios tiene unas ganas de ver en el mundo las obras que hacen sus hijos cuando abren su boca. Dios no se siente para nada preocupado porque sus hijos que le aman, los que tienen fe, jamás
se levantarán para hacer algo que Él no quiere. La fe es para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Amén. Por eso yo siempre enseño, no es que Dios contesta que no a algunas oraciones, es que las oraciones que están fuera de la voluntad de Dios no son oraciones de fe. La oración de fe es la que se conecta, se sintoniza con Dios para que el hombre demande en la tierra que sucede lo que sucede en el cielo. Por ejemplo, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay poder en esa oración. Hay poder en esa oración. Tienes que repetirla, tienes que decirla. No puede ser que mande Putin en el mundo. No puede ser que mande Biden. No puede ser que mande Francia. No puede ser que mande el hombre. Demandamos que venga el reino de Dios a la tierra y que se haga su voluntad. Un reino de bendición, un reino de paz, un reino de poder, un reino donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si la obra de Dios no se manifiesta más, es porque están faltando cristianos que crean esta palabra, que si no dudan en su corazón, sino que creen que lo que digan les será hecho, lo que digan les será hecho. Esta palabra es extraordinaria. Señor, que se haga realidad hoy aquí en mi vida. Quiero que limpies mi lengua, Señor. Te lo suplico, lava mi lengua, Señor. Que hay días que dice tantas palabrotas, que hay días que dice tantas cosas malas, que hay días que habla por el temor, pero no por la fe, que razona por causa de la duda, pero no por causa de la fe. Señor, que mi boca se abra por causa de la fe que hay en mí. Quiero crecer en la fe, Señor. Dame hoy crecer en la fe, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Saben que todo don de Dios se perfecciona en la práctica. Hola. Todo don de Dios, sea natural o sea espiritual, se debe practicar. Está claro. Jesús ha prometido que vamos a resucitar muertos, que vamos a sanar enfermos, que vamos a liberar endemoniados. Decirle a que tenés al lado, anda practicando aunque sea con un sapo, resucita un sapo. Todo don se perfecciona con el uso. Todo miembro que no se usa se atrofia. Todo miembro que no se usa se atrofia. A vos que te gusta tanto dormir, tus miembros se atrofian. Tu inteligencia se atrofia. Levántate y mové tus piernas, mové tus brazos, mové tu cuerpo y vas a tener más agilidad que ahora. Con la fe sucede lo mismo. Tienes que practicar la fe. No tengas miedo si fracasas. Vuelve a intentar, pelea con Dios hasta que la fe se apodere de ti y hasta que tú te apoderes de la fe. Tened fe en Dios, porque cualquiera
Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. Qué ganas de repetir lo que tengo, qué ganas de repetir lo que tengo, que se haga carne en mi vida. Tengo otro pasaje que está en Ezequiel capítulo 2. En el versículo 4. Ezequiel 2:4. Yo pues, le dice Dios a Ezequiel cuando lo llama, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Te puede causar muchos problemas hablar la palabra de Dios, pero tú tienes el deber de hablar palabra de Dios. Escuche la gente o deje de escuchar. La gente está ciega, la gente está sorda. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mucha gente no te querrá escuchar, pero eso no quiere decir que tu boca no le pertenece a Dios. Tu boca le pertenece a Dios y tu boca tiene que hablar palabra de Dios. Qué extraordinario que nuestra boca ha sido creada para ser instrumento de Dios, para que nosotros hablemos en su lugar, para que nosotros hablemos en nombre de Él, para que nosotros seamos los representantes de Él en la tierra y digamos lo que debe ser atado en la tierra y lo que tiene que ser desatado en la tierra. A eso se refiere Jesús cuando le dice a sus discípulos: a ustedes les he dado las llaves del reino, y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes han sido llamados para conocer mi voluntad y para actuar en función de mi voluntad. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Diga conmigo: come lo que yo te doy. Diga de nuevo: come lo que yo te doy. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. ¿Me está escuchando? Y dice la palabra de Dios que Jesús dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra vino al mundo y se hizo hombre. Y el mundo, por él, por la palabra, fue hecha. Cuando dice come mis palabras,
Lo que está diciendo aquí, metete a Cristo bien adentro, porque Él es la palabra viva del Dios viviente. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Por eso Él decía: las palabras que ustedes oyen de mí, mis palabras son espíritu y son vida, porque lo que sale de Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. Todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así como Dios le dice a Ezequiel: tú oye mis palabras, no seas rebelde como la casa rebelde, oye tú mis palabras. Y después le dice que tiene que hablar esas palabras. Hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, me hizo comer la palabra de Dios. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Debo advertirte que hoy yo estoy hablando contigo las palabras de Dios. No es un hombre el que te está hablando, es Dios el que ha traído palabra de Dios a tu vida. Este es un día para pedirle perdón a Dios, porque el instrumento que nos ha dado para bendición del mundo no ha sido usado debidamente. Muchas palabras he dicho que eran fruto de mis dudas, y muchas palabras he dicho que eran fruto de mis angustias, y muchas palabras he dicho que eran fruto de mis dudas, de mis temores, y muchas palabras he dicho vanamente. Brotaban las palabras y yo no las frenaba. Y este día para decirle al Señor: Señor, limpia mi boca. Ahí está en el Antiguo Testamento un profeta que le dijo al Señor: ay de mí, Señor, que mis ojos han visto tu gloria, siendo yo de boca inmunda, de labios inmundos. Y el Señor dice que envió un ángel y trajo una brasa encendida del altar de Dios y la puso en la boca del profeta. He aquí que tu culpa es quitada. He aquí que eres limpio de todas las palabras vanas, inútiles que has dicho. Ahora yo te he escogido. No digas que eres niño, no digas que eres poco. Tú vas a ir y vas a hablar mis palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy Dios quiere poner una brasa en tu boca. Quiere quemar tu boca. Hoy Dios quiere que vengas y le ofrezcas a Él tu boca. Señor, limpia mi lengua. Señor, limpia mi boca.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Muchas veces he usado mi boca para chismear. Muchas veces he usado mi boca para hablar mal de los pastores, hablar mal de hermanos que tú amas, por hermanos por quienes tú has muerto. Señor, sáname y límpiame. Límpiame y seré limpio, Señor. Hoy tú purificas mi lengua. Hoy quemas tú mi boca con la brasa del altar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si Dios te habló hoy aquí, y si tienes convicción de pecado, tienes convicción de que tienes que cambiar tu vida, que tu boca tiene que comenzar a hablar palabras de Dios, la palabra de Dios, por la fe, yo te pido que vengas aquí adelante. Digan conmigo fuerte: Padre querido, Padre querido, me presento delante de ti me presento delante de ti y te pido y perdón te pido perdón porque mi boca porque mi boca no ha sido un instrumento tuyo. no ha sido un instrumento tuyo. La he usado mal, La he usado mal, descuidadamente. y Y mi lengua mi lengua muchas veces muchas veces ha desatado ha maldición. desatado maldición. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Lávame Lávame en esta hora en esta hora y límpiame. y límpiame. Yo consagro mi Yo consagro lengua mi lengua y mi boca. en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.